a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Justic, y habitualmente nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo, que hoy lamentablemente no podrá estar con nosotros y se reintegrará este próximo viernes en el programa. Así que, yendo al tema de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver justamente con la economía, más bien con toda la evolución que ha tenido este año la crisis sanitaria, y cómo nos encontramos. Cómo nos encontramos y cuáles son sus perspectivas a futuro. Haciendo hincapié un poco en el tema del empleo. Para lo cual hemos convocado a Jorge Garicoche. Él es economista de Investigación para el Desarrollo. Es un centro de investigación, acción y capacitación integrado por un equipo de profesionales comprometidos con el desarrollo de la sociedad. El propósito general de la organización es contribuir al cambio social a través de la incidencia en políticas públicas a partir de la investigación. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Compartir contigo y con toda la teleaudiencia de 5 días TV. Bueno, Jorge, para nosotros es un placer que estés con nosotros. Tratamos de dar siempre un panorama amplio en los distintos sectores o los distintos estudios que se han hecho últimamente en cuanto a la evolución de la economía, la situación económica, social, para lo cual, bueno, como mencioné al principio, hoy vamos a ver cómo impactó en el año, este año muy particular, el tema de la pandemia, del COVID, y cuál ha sido también el impacto a nivel del empleo y cuáles son las perspectivas de la actividad económica. Pero antes de comenzar, siempre le preguntamos a nuestros invitados sobre alguna particularidad que tiene que ver con el ámbito profesional, o sea, personal profesional, y si nos podés mencionar algún hito o algo que te haya marcado en tu carrera muy significativo para estar donde estás hoy. Sí, por supuesto, Horacio. Recuerdo una anécdota con un jefe que tuve. Fue mi primer jefe, mi primer trabajo fue como pasante universitario en el Ministerio de Hacienda. Entonces, para mí significaba mucho estar con uno. Justo me toca trabajar con uno de los mejores profesores que tuve en la universidad y ahora ya no era mi profesor, era mi jefe. Y Claro. me llama a la oficina, bueno, a los que hacíamos la pasantía, no solo nos llama y nos dice, no me crean a mí, eh, yo soy uno más, ustedes le tienen que creer a las leyes. Es la única forma de crear institucionalidad. Y eso me marcó porque uno siempre dice, bueno, se hace lo que el jefe dice, pero Claro. en realidad a veces un jefe, más todavía en una función pública, por la premura, las presiones políticas, intenta sacar algunas cuestiones. Y si uno no se ciña a las leyes, termina haciendo su trabajo, pero no contribuyendo a lo que tiene que contribuir. Así que esa fue una gran enseñanza que hoy, haciendo consultorías y demás, me sigue marcando, ¿verdad? Realmente, ojalá tuviésemos esa obediencia a las leyes y que eso nos rija socialmente. Qué importante, Jorge, eso que mencionás, porque justamente eso también es un líder, ¿no? Decir, bueno, no me crean a mí, por supuesto que profesionalmente habrás tomado muchas cosas de él, pero siempre abriéndote el panorama, decir, bueno, tenés que ver por vos mismo, ¿no es cierto? Por vos mismo, cuál es la situación, o sea, a qué hay que tomar en cuenta para, digamos, para gestionar o para desarrollarse, y siempre dentro de los valores, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Cosa que hoy es más que necesaria, ¿verdad? Más que significativa, cuestiones como esas para la conducción en la vida profesional, ¿verdad? A veces nosotros no movilizamos mucho los economistas con números, con proyecciones y demás, pero también a veces tenemos que tener en cuenta cuestiones como esos principios y valores que uno lo trae en casa, lo va perfeccionando en el tiempo, que finalmente terminan impactando en todo tipo de decisiones que tomamos. Claro, muchas veces se hace difícil, depende de los ámbitos, también el tema de esa gestión por valores, como vos bien decís, que generalmente un jefe muchas veces trata de acaparar a su gente y tal vez direccionar, pero en este sentido creo que es muy significativo lo que has mencionado, porque tiene que ver justamente con ver por vos mismo y también tener un marco que hace al tema de gestión por valores. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir, Jorge, esta experiencia. Yo creo que es muy significativa y valorable por la audiencia.
Yendo un poco al tema de hoy, que tiene que ver justamente con el impacto del COVID y las perspectivas, ¿no? Ya hemos transitado casi un año, ¿no? Un año en el cual, bueno, empezó a partir de marzo, pero ya se veía venir el tema, ¿no? Las distintas complicaciones. Eh, Primero conocer un poco cuál ha sido el impacto de la pandemia a la fecha, estamos hablando en términos económicos. Esta noche el Banco Central del Paraguay dará a conocer los últimos datos de evolución económica y se habla de que la recesión será menor a lo esperado, ¿no? Aproximadamente un 1,5%. Y quisiéramos que nos menciones y que nos comentes un poco cuál es tu opinión al respecto, qué acciones fueron fundamentales para que la actividad se esté recuperando más rápido de lo esperado. Sí, ese es un tema muy interesante, Horacio, porque uno ve que el país hasta se jacta, si podemos decirlo de esta manera, de que la caída ha sido la menor en toda la región. Eso es bueno por un lado porque tenemos un punto de partida eh, menor comparado con otros países. Sin embargo, uno encuentra ciertas particularidades justamente con lo que es el tema del día, ¿verdad? Con el empleo, ¿no? Por un lado, tenemos la menor caída en la región, menos 1,5%, que es lo que estima el Banco Central del Paraguay. Nosotros tenemos nuestras estimaciones y todavía somos más optimistas en cuanto a eso. Creemos que la caída va a estar alrededor de 0,7, 0,8. Aclaro eso que son estimaciones y obviamente estos números se van volviendo dinámicos en la medida que se van recopilando datos. Ahora, independientemente de que sea 0,8, 1,5, eso marca un poco una distancia en relación a todo lo que es Sudamérica, incluso el Caribe, ¿verdad? Porque uno tiene Argentina una caída casi del 14%, Brasil 7%, y estamos por ahí, ¿verdad? Entonces, todos los países están cayendo en ese nivel y Paraguay, sorprendentemente, una caída muy menor al promedio de la región. Y eso viene un poco explicado en gran medida por el sector agrícola, ¿verdad? Un sector que creció 10% en relación al año pasado. Recordemos que el año pasado también tuvo muchas complicaciones. Y este año repuntó, tuvo cosecha récord, fue un muy buen año. Con ese 10% de crecimiento amortiguó muchísimo la caída del Paraguay. Básicamente, si no teníamos a ese sector, sí, la caída íbamos a estar hablando de 3-4% de caída. Pero eso me pone, o quizás toda la teleaudiencia y todo el Paraguay se pregunta, pero esperemos, hagamos un análisis un poco más profundo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el sector agrícola, por un lado, sostuvo, amortiguó la gran caída, pero es el mismo sector que salió a tomar las calles hace unos días y que tuvo que tomarse decisiones de políticas públicas para salir a ayudar a ese sector, incluso con transferencias millonarias, transferencias de manera directa. Y esto es una cuestión mucho más estructural, no solo es la pandemia, ¿verdad? Uno encuentra que el sector que más aporta al crecimiento del Producto Interno Bruto en Paraguay, como ser el sector primario, la agricultura, la ganadería, tiene unas brechas de productividad enormes intrasectorialmente. Ni siquiera hablamos de sectores distintos, estamos hablando de un solo sector, ¿verdad? Donde uno encuentra rubros con muchísimo rendimiento, con cosechas récord, pero por otro lado, en esa finca donde se produce con tecnologías de las más avanzadas, ¿verdad? Los tractores con GPS, cosechas monitoreadas con drones, riegos, un montón de cuestiones muy avanzadas que generan productividad. Por otro lado, tenés fincas al lado que siguen arando con bueyes y con asada. Entonces, Claro. ¿cómo hacemos para empezar a cortar esas brechas dentro de los mismos sectores? Porque eso es lo que termina impactando en el empleo. Claro, Eso es lo porque que disculpame, Jorge, lo que vos estás mencionando un poco, porque, o sea, a nivel global, la caída es realmente es destacable comparado con otros países, es poco significativa. Pero hay un tema de desagregar un poco ese número y ver que las circunstancias particulares de distintos sectores o dentro del mismo sector es diferente, ¿no? así mismo y por una cuestión de convenciones internacionales y de estadísticas comparativas,
esas estadísticas que nos presenta el Banco Central son términos agregados y hay que mirarlo Claro. como tal, ¿no? Ahora, cuando empezamos a diseñar las políticas públicas, es importante, como vos bien mencionabas, Horacio, comenzar a desagregarlo, ¿verdad? Te daba el ejemplo Claro. del sector que más contribuyó a la economía, que más ayudó a amortiguar la caída. Imaginemos no los demás sectores. En términos de empleo, el sector que más capta mano de obra paraguaya es el sector servicios. Sí, Recientemente una publicación de la CEPAL dice que el 67% de las empresas paraguayas tuvieron que cerrar durante los meses de parte de marzo, abril y mayo, donde se ve la mayor caída de la actividad económica. Eso hizo incluso que, atiende este dato que es muy importante, 48% de personas que emprendían o 48% de empleadores eh, tuvieran que salir del mercado. Es decir, tuvieron que cerrar sus empresas. claro. Y por otro lado, algo que no se vio en Latinoamérica, que sí es un caso de estudio particular de Paraguay, es que creció el cuentapropismo. Creció 12%, mientras en toda la región muchos de aquellos que llevaban emprendimientos propios también salieron del mercado. Por un lado es destacable, ¿verdad? El paraguayo siempre se ingenia, siempre encuentra alguna forma de sobrevivir y muchos de nuestros compatriotas optaron por emprender cuestiones muy interesantes, ¿verdad? En Claro, el o sea, sector. la crisis, claro, la crisis despertó ese espíritu emprendedor, ¿no? Buscar alternativas. Y ahora, vos recién mencionaste justamente que más del 60%, digamos, de los puestos de trabajo está vinculado a servicios, comercio. Por otro lado, el Poder Ejecutivo, a través de su plan de reactivación económica, busca crear empleo a través de la obra pública, pero, digamos, tal vez, salvo industrias relacionadas o, digamos, empresas dentro de lo que es la cadena de valor vinculadas, pero ¿qué acciones se pueden tomar justamente para ese sector, que es el servicio y comercio, que logre mitigar ese aumento importante de la desocupación? Sí, ahí yo creo que entramos a ver ya las cuestiones estructurales. Las obras públicas siempre son también amortiguadores y su verdadero impacto en la economía se ve en el mediano plazo, ¿verdad? Porque Claro, en un país como el nuestro, con poca infraestructura, claramente tiene una incidencia positiva en la economía. Por supuesto que particularmente creo que es un momento donde tenemos que realmente tomar decisiones de qué obras hacerlo y concatenadas a un plan realmente con una visión más allá de la propia obra. ¿En qué sentido? En que a mí me gustaría, y eso lo dice el plan Juan, pero me gustaría que haya un poquito más de coordinación ahí, o que quizás yo no lo esté viendo, donde, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio realmente identifique zonas productivas o zonas donde podamos atraer realmente inversión, porque una cosa es salir a cazar inversión con escopetas y que los perdigones se disparen por todos lados, o salir a cazar con rifles, hacer mucho más atractivo y apuntar a una industria que efectivamente puede tener mucha productividad en Paraguay. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos que las obras públicas generen infraestructura, que lleven los caminos, que lleven los puertos, que el aeropuerto tenga la dinámica necesaria, ¿verdad? Y además necesitamos que la energía sea estable, porque como hablamos de emprendimientos millonarios, si no podemos garantizarle la corriente necesaria para mantener ciertas industrias. Entonces, por ahí un poco viene ese lado de política fiscal a través de obras públicas que yo creo que tiene que ser verificado y coordinado, porque se están haciendo esfuerzos sectoriales muy grandes que también, por supuesto, son esfuerzos fiscales muy grandes. ¿Verdad? Entonces, si empezamos a ajustar un poco de eso, creo que vamos a tener mayores resultados de manera integral. Ahora, respecto a lo otro que preguntabas, Horacio, eh, necesariamente tenemos que empezar a mirar lo estructural. ¿A qué me refiero con lo estructural, verdad? No solamente es un problema coyuntural por la pandemia, sino que esto ya viene de hace años, el tema que el 70% de los paraguayos se emplea en condiciones de informalidad. claro. Y a su vez, no solamente el mercado laboral, sino también tenemos empresas informales, es decir, empresas que o tienen el RUB y no tienen la patente, o no tienen ninguno de los dos. Entonces, es difícil insertarlos a un sistema financiero, es difícil
insertarlos a cadena de valor en ese sentido. Así que esa es la primera gran medida de política que también se menciona en el plan ñapuá, que lo denomina el gobierno para el plan de reactivación. El plan, por cierto, me parece muy interesante en términos iniciativos. Eh, Quizás yo no lo esté viendo, pero sí me gustaría un poquito más de una señal clara. Es decir, ok, por acá vamos a ir en el proceso de formalización. Porque una cosa es mencionar y hacer ese esfuerzo de formalización, pero la formalización tiene dos cuestiones, que es lo que estamos hablando aquí. Una cuestión es netamente jurídica, es decir, te consigo los papeles necesarios para que hagamos un check y digamos, ok, tenés tu patente, tenés tu RUC, puedes hacer una factura legal, perfecto, sos legal. Pero tiene que ver también con otra cuestión que es lo que estamos conversando hasta acá, la productividad. Porque si uno no tiene esa productividad como para poder sostenerse en el mercado, tiende de vuelta a decir, no voy a pagar este año mi patente porque no me alcanza. Voy a pagarlo después cuando pueda. La factura y no me da mucho margen porque tengo que cumplir con esto, lo otro. Un montón de cosas que terminan empujando hacia la informalidad. Así que tenemos que mirar esos dos aspectos. Por un lado, ¿qué facilidades hacemos para que el sector comercial se inserte a la formalización, a reducir los días de trámite, las cuestiones electrónicas, que uno entra a una página, ventanillas únicas, que, insisto, de vuelta, se están haciendo muchos esfuerzos, pero necesitamos que esos esfuerzos se comiencen a acelerar, ¿verdad? Me parece que este es el momento en que realmente tomemos el toro por las astas y tomemos en serio esta cuestión de formalización, porque lo vimos ahora en que realmente tiene muchísimo impacto. ¿En qué sentido? En que vimos que personas que contraían el COVID tenían que salir del mercado laboral, también tenían que salir los compañeros, ahora por el entorno, tenían que guardar el aislamiento preventivo. ¿Y quién le cubre a estos trabajadores esos 14, 15 días que no trabajan si no tienen seguridad social? Claro. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que plantearnos mucho más allá del número macro. Mi crítica no va en que no miremos los números macro, por favor, sigamos sosteniendo esa buena macroeconomía del Paraguay, sigamos potenciando, pero a partir de ahí, de esa base, comencemos a desglosar todo eso que vemos y empecemos a mirar sectorialmente y coordinemos esfuerzos para que realmente tengamos resultados, ¿no? Eh, Claro, parece que, digamos, como vos bien mencionás, o sea, digamos, el tema de infraestructura es sumamente importante, digamos, y como también indicaste, es de mediano plazo, ¿no es cierto? De mediano plazo a lo mejor puede estimular un poco el empleo, no tanto, porque, digamos, es más bien puntual, pero es verdad, como vos decís, que muchas veces a nivel de gobiernos, el tema es la ejecución. O sea, como bien decís, enunciativamente, digamos, los enunciados también, digamos, están en esa dirección, pero siempre hay un tema de ejecución a nivel público, ¿no? De distintas dependencias. Sí, así mismo, y me parece que es una buena oportunidad finalmente, como dice esa frase, no hay mal que por bien no venga, creo que si algo trajo la pandemia es que desnudó una realidad que estábamos tapando, no solamente acá en Paraguay, sino en Latinoamérica, el hecho de esa alta informalidad que existe en todos nuestros países, la falta de seguridad social, la enorme desigualdad, un montón de cuestiones que necesariamente deben estar sobre la mesa y dentro de los planes de recuperación tenemos que ponerlo, porque las obras públicas van a ayudar, por supuesto, van a crear empleos temporales, pero hay que tomarlos como esos, son temporales, la obra termina y ¿qué hace esa gente? Entonces es ahí donde tenemos que empezar a apuntar sectorialmente y realmente identificar cosas. Y si no tenemos los datos necesarios como para realmente afinar esa política, porque esa es la otra cuestión, tenemos números macros como ya lo estábamos mencionando, algunos de ellos. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto es la disponibilidad de caja que tiene una empresa o un montón de cosas cuando comenzamos a ver en detalle cuántos empleados realmente tiene, porque a veces se declara formalmente una cantidad y la otra no? Es momento de empezar un poco a transparentar también eso, ¿verdad? Exigimos rendir cuentas al sector público, pero también a veces tenemos que empezar a exigir, a rendir cuentas al sector privado, porque esa colaboración Sí, sí, decime, perdón.
No, no, mencionaba nomás que esa colaboración es la que nos va a permitir diagnosticar correctamente la situación, ¿verdad? Y a partir de ahí afinar la puntería hacia una política mucho más concreta. Claro, un tema que surgió recientemente que tiene que ver un poco con el funcionamiento de las distintas empresas, o sea, las organizaciones que nuclean a las micro, pequeñas y medianas empresas están pidiendo al gobierno una consideración especial por el tema de aguinaldo, de pago fraccionado. ¿Eso vos considerás algo procedente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, es algo que algunos países han comenzado a implementar. Particularmente uno se pone del lado del trabajador y piensa en esa situación y le parece inadmisible, ¿verdad? Ahora, por otro lado, hay que entender de que por más de que las ganas estén, a veces la plata no alcanza. Así Claro, que podría ser una alternativa, pero por supuesto es un término de negociación ahí entre los trabajadores, el empleador y también el Estado como garante, en el sentido de que claro. eh, si te dicen te van a fraccionar, alguien tiene que estar de garante. ¿Qué pasa si esa promesa no es cumplida porque la situación no se pone como Claro. esperábamos? Entonces, No, por no es supuesto. fácil. Claro, ¿no? Y también hay que ver la situación de cada empresa, porque en estos tiempos de pandemia, es verdad que muchas empresas fueron afectadas, pero algunas otras se han visto favorecidas. También hay sectores que tuvieron ciertos beneficios. Es decir, habría que ver la situación de cada uno, ¿no? ¿Cuál es el marco de cada uno? En el sentido, si está comprometida la supervivencia de la empresa, se podría considerar, es lo que estimo, no sé si coincidís con eso. Sí, totalmente, totalmente. Y a lo que venimos diciendo, y creo que es el mensaje central de lo que hoy estamos hablando, ¿verdad? Mirar los detalles, porque durante la pandemia se habló de un montón de políticas. Recuerdo que una de ellas, no solo acá en Paraguay, sino en varios de los países de la región, era poner impuestos a los supermercados. Y uno mira en las estadísticas que uno tiene, que realmente los supermercados en términos interanuales vendieron menos. Por Claro, supuesto que parecía que vendían más porque fue uno de los sectores que no paró. Pero si claro. uno compara el movimiento que tenía con años anteriores, vendió menos. Bueno, Claramente hay otros sectores que fueron mucho más golpeados, las concesionarias de autos, importadoras y otras. Pero aquellos sectores que parecía ser que teníamos la percepción de que estaban ganando y que incluso le queríamos meter más impuestos, no era tal, ¿no? sí, sí. Ahora, yendo un poco a las perspectivas hacia el futuro, ¿no? Las proyecciones de los organismos internacionales como CEPAL, Banco Mundial, FMI, el BID, estiman que Paraguay en el año próximo crecería entre 3,5 y 4%, ¿no? Esos es un poco los niveles que están indicando. Primero quisiera saber tu opinión al respecto, o si tienen otras estimaciones, y si este crecimiento traerá aparejado una recuperación del sector terciario, que fue muy golpeado, ¿no? Sí, ese es un buen punto, Horacio, porque efectivamente las estimaciones están alrededor del 4%, eh, y esa estimación básicamente está en gran parte está ponderado por de vuelta al crecimiento del agro. Pero hay una cuestión no menor que hay que tener en cuenta. No soy experto agrícola, pero le escucho a muchos referentes del sector mencionar que la humedad que tiene que tener el suelo no está teniendo, ¿verdad? Por la sequía, la cantidad de lluvia, cosas que observamos, ¿verdad? La bajante del agua está como está, entonces eso es de preocupar, ¿verdad? Porque si no llega a tener el rendimiento necesario y esa buena perspectiva está explicado en gran medida por esa cosecha de vuelta y también por esa suba de los precios internacionales de la soja, del trigo, que ayuda muchísimo a que se expanda el crecimiento económico. Por eso, de vuelta, mirarlo sectorialmente, porque estamos hablando de un sector que va a crecer y que va a ser el que tenga la mayor incidencia. Pero, ¿qué pasa con los demás sectores? Claro, ¿Cuál exactamente. es la capacidad de recuperación que tiene el comercio? Y esta es una cuestión interesante, es que Paraguay es una economía comercial de frontera. Y uno rápidamente piensa en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, Encarnación, en ese sentido, pero Asunción también es un comercio de frontera. Asunción y alrededores
si bien tiene quizás una gran parte de la población concentrada, que permite un mayor flujo comercial, pero recordemos que ese boom comercial que tuvo Paraguay en el año 2017-2018 se debió a compras que muchos argentinos hacían en Asunción y alrededores. Entonces, definitivamente tenemos que entender eso, ¿verdad? Que la situación cambiaria incide muchísimo en el tema comercial. Tenemos que empezar a visualizar eso y a replantear también toda la matriz productiva, ¿verdad? Por un lado lo que decíamos, ¿verdad? De que dependemos mucho del agro, y yo a veces bromeo sobre esta situación en que en Paraguay, cuando hablamos de perspectiva económica, nadie puede ser ateo, porque siempre dependemos de que Dios haga llover o no haga llover. Cuando llueve decimos, por favor que pare, y cuando no está lloviendo queremos que llueva. Eh, y también en términos comerciales tenemos que replantearnos también ayudar a estos sectores a hacer surgir nuevos sectores, nuevos emprendimientos que diversifiquen un poco la matriz. Y qué decir en el sector industrial, que es finalmente el que genera mucho empleo y empleo de calidad. Claro. Tenemos que apuntar mucho a eso porque, si bien, como mencionábamos, el paraguayo se reinventó, esa palabra que tanto escuchamos durante la pandemia, realmente se vio en gran parte de los trabajadores paraguayos, como te mencionaba, algo que no se vio en Latinoamérica y que sí se vio acá, que creció el contrapropismo, pero lastimosamente hay que decirlo, hay que animarse a decir eso, muchos de estos trabajos son precarios. Claro. Entonces tenemos que buscar alternativas para que ellos también puedan incorporarse a trabajos con mayor calidad, con la seguridad social, con ingresos no tan fluctuantes, ¿verdad? Porque a veces uno sale a vender la hamburguesa, tiene su pico, pero no siempre todo el mundo anda comprando eso. Entonces, o se instala el otro vecino también con el mismo negocio, la torta se va achicando, y son ingresos muy fluctuantes. Claro. O sea, claro, podríamos decir, Jorge, resumiendo, que va a haber un crecimiento alrededor del 4%, va a estar dado más bien por el sector primario. Habría que profundizar el tema de políticas, o, digamos, trabajar en tema de inversiones, o apuntando al sector secundario y terciario, ¿cierto? Como para diversificar un poco la matriz. Totalmente, totalmente. Y fíjate que estas son cuestiones estructurales, ¿verdad? Que se vieron potenciadas por los efectos de la pandemia, pero son cuestiones que realmente tenemos que plantearnos ahora para empezar a incidir fuertemente en ese crecimiento que llegue a todos en Paraguay, ¿verdad? Que permita tener ya una visión de mediano y de largo plazo, ¿verdad? Infraestructuras enfocadas a eso, políticas enfocadas a eso. Jorge, hemos llegado al final del programa. Te agradecemos mucho el haber participado y que nos diste un panorama amplio de cómo está la situación actual económica y también referente al empleo. ¿Algo en 30 segundos que quieras remarcar como un mensaje hacia la audiencia? Sí, creo que con todo lo que conversamos el mensaje está claro. Es partir de esa buena situación macro, si podemos llamarle bueno, porque finalmente es una caída, pero llevarlo al detalle, ¿verdad? Empezar a mirar esos detalles para que realmente eso macro se pueda empezar a derramar en todo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un placer que estés con nosotros. Y bueno, esperamos contar contigo en el futuro para que también nos comentes un poco cuál es la situación específica de la economía. Así que muchas gracias. Un gusto, Horacio, y a las órdenes. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a la audiencia y hasta el próximo programa. Muchas gracias.